El avión nazi que parecía alienígena, y casi lo logra. Estaba diseñado para ser el fantasma en el cielo, invisible, veloz y letal. Pero cuando finalmente estuvo listo para despegar, Alemania ya estaba en ruinas. El Horten H-229 prometía cambiar la guerra en favor del Tercer Reich, pero acabó enterrado bajo los escombros de su ambición. Y lo más absurdo, cuando los nazis por fin tuvieron el avión más avanzado del mundo, ya no tenían dónde usarlo. Bienvenidos a Jetmente, el canal donde las máquinas llegan tarde, pero no pasan desapercibidas. Si no quieres perderte más historias de poder, ingeniería y derrotas épicas, suscríbete ahora y ajusta tu cinturón. Este vuelo despega sin vuelta atrás. Un ala y una amenaza. En 1945, los aliados encontraron algo que no deberían haber visto. Un ala negra, sin cola, sin hélice. Era como si alguien hubiera dejado un platillo volador en medio del caos. Y no era ciencia ficción, era el Horten Ho-229, un avión real, nazi, y con capacidades que asustarían a cualquier radar moderno. La historia comienza en 1943. La Luftwaffe está perdiendo el control aéreo. El Reino Unido resiste. Y Alemania necesita una solución desesperada, un bombardero que vuele más rápido que cualquier caza aliado. La propuesta, un avión sin fuselaje tradicional, sin timón vertical, con alas integradas al cuerpo, y con motores a reacción que rugían como el futuro. Cuando el enemigo diseña un arma que parece de otro planeta, es porque está dispuesto a perder el alma por ganar la guerra. Los hermanos Reimar y Walter Horten diseñan el prototipo. Dos antiguos pilotos, visionarios, obsesionados con la aerodinámica. Construyen un planeador, luego un prototipo motorizado, y al final, un cazabombardero que se adelanta a su tiempo. El Horten Ho-229 puede volar a 1000 km/h, transportar una tonelada de explosivos y evadir radares con su diseño sigiloso. Sí, hablamos de tecnología stealth en plena Segunda Guerra Mundial. Pero hay un problema. Alemania no tiene tiempo, ni materiales, ni pilotos suficientes. Así que el proyecto avanza, pero el reloj avanza más rápido. El primer prototipo vuela, el segundo se estrella, y el tercero nunca llega a despegar, porque los estadounidenses lo encuentran antes. El O-229 se convierte en mito, en esqueleto colgado en un museo, en un easy que todavía incomoda a los historiadores. Y lo más aterrador, nadie sabe con certeza si algún día voló armado, el diseño que asustaba más que las bombas. La idea de un ala volante capaz de desaparecer del radar antes de que existieran los radares modernos suena a ciencia ficción. Pero fue una realidad amenazante que desveló a más de un general aliado. El Horten Ho-229 no solo era veloz, ligero y letal, era invisible, al menos para los estándares tecnológicos de los años 40. La forma triangular de su fuselaje, la integración de los motores dentro del ala, el uso de materiales compuestos con carbono, todo apuntaba a un objetivo: desaparecer del mapa antes de ser detectado. Y eso, en plena guerra, era más perturbador que 1000 bombarderos sobrevolando Londres. Mientras los aliados celebraban el nacimiento del radar como una ventaja definitiva, en las entrañas de Alemania se cocinaba un experimento que apuntaba directamente al corazón de esa nueva tecnología. Los ingenieros de la Luftwaffe lo sabían. El próximo conflicto no lo ganaría quien más disparara, sino quien primero viera al enemigo, o quien nunca fuera visto. Imagínate a un operador británico en su estación, mirando su pantalla de radar vacía, segundos antes de que un ala volante atraviese el cielo y desaparezca entre las nubes. Sin aviso, sin sonido, solo destrucción en su estela. Los Horten Ho-229 eran la respuesta desesperada de un régimen en caída libre. Alemania sabía que no podía ganar en número, así que apostó por lo impensable: superar al enemigo con ideas que parecían sacadas de otro siglo. La invisibilidad era una de ellas, y aunque nunca entraron en combate, el simple rumor de su existencia bastó para alterar planes, redes de espionaje y prioridades de desarrollo tecnológico. Estados Unidos, al descubrir los prototipos capturados, aceleró más de un proyecto de sigilo. Irónicamente, el O-229 terminó influenciando a los que se suponía debía destruir. Y aunque no dejó víctimas, dejó un legado. La guerra del futuro se libraría en silencio, en las sombras, y con formas que ningún radar sabría interpretar. El Horten H-229 despegó,
voló y cayó, literalmente y simbólicamente. Cuando un prototipo muere en su primer vuelo, o era demasiado revolucionario o demasiado realista. Uno de los primeros modelos se estrelló, fallo en los motores, incendio, caída libre. El piloto logró saltar, pero el aparato terminó hecho chatarra sobre un campo de pruebas. ¿Fracaso? No exactamente, porque lo que sobrevivió fue la idea, y eso asustó a más de uno. Mientras la Alemania nazi ardía en su propia megalomanía, los planos del H-229 viajaban en secreto, a través de maletas, trenes, túneles y finalmente hacia las manos de sus enemigos. Los aliados lo vieron, lo tocaron, lo midieron y se hicieron una pregunta que los dejó helados. ¿Y si lo hubieran terminado a tiempo? Un diseño que nunca entró en combate, pero cambió la carrera armamentística para siempre. Estados Unidos lo supo. La operación Paperclip no era solo para llevarse cerebros, también alas. Capturaron un prototipo casi completo, lo embalaron y lo enviaron al otro lado del océano. Lo metieron en un hangar secreto, lo estudiaron durante décadas, hasta que finalmente alguien se atrevió a decirlo en voz alta. El Horten H-229 se parece demasiado a lo que luego llamamos avión invisible. Sí, la forma, la pintura, la capacidad de evadir radar, todo estaba ahí, décadas antes del F-117 Nighthawk, antes del B-2 Spirit, antes de cualquier sigla futurista. No fue magia, fue ingeniería y paranoia. Pero mientras los norteamericanos lo celebraban como inspiración, los hermanos Horten vivieron un final distinto. Uno murió en un accidente. El otro, exiliado, se dedicó a enseñar aerodinámica, como si jamás hubiera diseñado el ala que pudo cambiar la guerra. Justicia, ironía, o simplemente el precio de haber nacido genio en el país equivocado. El Horten H-229 nunca arrojó una bomba. Nunca cruzó el Canal de la Mancha. Nunca enfrentó a un escuadrón aliado. Pero sí provocó sudores fríos en más de un general. Y eso, a veces es más poderoso que la pólvora. El avión que voló, solo en la imaginación. Pudo haber sido el arma secreta, el punto de quiebre, la pesadilla de los radares aliados. Pero el Horten H-229 se quedó en eso. Una promesa sin cumplir. Una sombra en los hangares. Y lo peor, lo tenían listo. El prototipo final, el V-3, estaba terminado. Solo faltaba que despegara. Pero los estadounidenses llegaron primero. Los soldados del Tercer Ejército, liderados por Patton, irrumpieron en la base de Friedrich-Roda. Objetivo: evitar que lo que quedaba del Reich se lo entregara a los soviéticos. Resultado: se toparon con un ala volante de madera, acero y ciencia ficción. Un proyecto que ni los propios diseñadores habían ido a ver volar. El futuro estuvo guardado en un hangar, y nadie se presentó para encenderlo. Los hermanos Horten estaban, literalmente, en otra cosa, diseñando nuevos planos. Mientras su mayor invento dormía el sueño de los olvidados. Nadie le dio el impulso. Nadie los sacó a rugir. Y cuando por fin otro país quiso probarlo, ya era tarde. Estados Unidos se llevó el prototipo. Lo desmontaron, lo estudiaron, lo archivaron. El O-229 nunca voló en combate, nunca disparó, nunca cruzó los cielos de Londres. Pero sí sobrevivió. Y eso ya es mucho decir. Hoy, el V-3 se exhibe en el Museo Nacional del Aire y el Espacio, en Estados Unidos, cubierto de polvo, con las alas abiertas como si aún esperara una segunda oportunidad. Una reliquia que casi cambió la historia, pero no alcanzó el despegue. Hay armas que destruyen y otras que solo inspiran temor. El O-229 fue eso, el monstruo invisible que nunca rugió. Y aún así, dejó su huella en los planos de la aviación moderna. Porque a veces lo que nunca voló es lo que más nos obliga a mirar al cielo. Suscríbete a Jetmente. Comparte este video con alguien que crea que la historia solo la escriben los ganadores. Y cuéntanos en los comentarios, ¿y si el O-229 hubiera despegado? Nos vemos en el próximo vuelo sin retorno.